¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre aquí a todocircuito.com. Bueno, hoy la cosa pinta bien, ¿eh? Hoy tenemos potencia más que de sobra y es que, bueno, he estado probando a esta nueva BMW M1000R, máxima expresión de la Sport Naked alemana. Bueno, máxima expresión en todos sus ámbitos, acabados, potencia, tecnología, bueno, una auténtica mala bestia del asfalto y con un poquito más de lógica, ¿no?, si lo comparamos con la M1000RR, con la versión Superbike. Bueno, vamos a conocerlo un poquito más en detalle, vamos a entrar ya directamente de lleno para ver todo eso que nos ofrece, empezando por el propulsor, que ya es, bueno, realmente potente. Estamos hablando de 210 caballos, gracias a ese motor tetracilíndrico en línea de 1000 centímetros cúbicos, 999 para ser exactos, con control variable del árbol de levas, es Euro 5 Plus, refrigeración líquida, tenemos un par motor de 113 newtons metro, embrague antirrebote asistido, por supuesto, con un shifter de última generación para subir y bajar de marchas, y bueno, tenemos una velocidad máxima que nos dice BMW de 280 km por hora y un consumo teórico, por si quieres saberlo, de 6,4 litros cada 100 kilómetros. Bueno, respecto a su parte de ciclo, estamos ante una moto, podemos decir, prácticamente de carreras, de competición. Bueno, esas sensaciones nos lo aporta una estructura del chasis doble viga de aluminio, con una rigidez, bueno, a tener en cuenta. Tenemos también que utiliza el motor como parte estructural, como elemento autoportante. Tenemos una suspensión electrónica, destacando en la parte delantera esa horquilla invertida con barras de 45 milímetros, 120 milímetros de recorrido, 117 para la sección trasera. Tenemos un amortiguador de dirección, la regulación es completa en ambos ejes y bueno, también destacando ese contundente amortiguador en esa sección trasera anclado a un basculante doble brazo de aluminio. En este caso contamos con el paquete M Sport, que nos da, bueno, algunos acabados bueno, diferenciadores, ¿no?, de la versión estándar, entre comillas, como por ejemplo las llantas, que son de carbono, llantas en 17 pulgadas, por supuesto, con una medida de los neumáticos de 120 delante y 200 en la parte trasera. Tenemos también unas pinzas que se han encargado el equipo de M Sport Competición, son pinzas radiales, mordiendo dos discos de 300 milímetros, un único disco en la parte trasera de 220, con el ABS BMW Pro, que nos da, entre otras cosas, asistencia en curva. Bueno, en cuanto a las dimensiones y pesos, bueno, también hay que tenerlo en cuenta en una moto de estas características, como en todas, pero bueno, que sepáis que el asiento, por ejemplo, se sitúa a 830 milímetros, no es el más alto, tampoco el más bajo, ¿vale? Pero bueno, la conexión, tanto del depósito con el asiento y el arco, no es demasiado ancho, es estrechito, con lo cual se llega bastante bien al suelo, dependiendo de tu estatura. Por ejemplo, yo con mi 1,80 m, bueno, apoyo prácticamente, no diría ambas plantas, pero bastante, ¿vale? Luego tenemos un depósito de 16,5 litros y un peso en orden de marcha de 199 kilos, que no está nada mal. Es una moto, como podéis ver, con mucho carbono. En este caso es un peso que podemos establecer para la versión estándar y en el caso de esta con el paquete M, ese peso se reduce sensiblemente, no demasiado, pero se reduce, ya que estamos hablando de el uso masivo de fibra de carbono para algunos de los elementos. Y bueno, también voy a destacar, por supuesto, esas aletas aerodinámicas del tren delantero, como podéis ver, también en acabado carbono, que nos va a dar pues una carga extra de 11 kilos cuando circulamos a 230 km por hora. Bueno, tratándose de una versión M, como podéis imaginar, es una moto que viene plagada y cargada tanto de equipamiento como de tecnología. Sentaos, que voy a hacer un repaso rápido, ¿vale? Para empezar, tenemos equipamiento de serie, LED Headlight Pro de BMW, ¿vale? Tenemos el acelerador rápido M, Shifter Pro, un manillar ajustable, los modos Pro, son 4 modos más otros 3 Pro, ¿vale? Ahí los parámetros son ajustados de serie, de casa. Tenemos Speed Limiter, Launch Control, control de tracción, Anti-Wheelie, Slide Control, control de frenos dinámico, asistente a la arrancada en pendiente. Todo ello lo podemos ver desde una pantalla TFT con el logotipo inicial M Sport. Tenemos una batería de iones de litio, todos esos acabados que os he comentado, acabados M, llave de tipo keyless, presión de neumáticos, puños calefactables y también tenemos una tapa automática, ¿no? Tenemos el paquete M Competición, que en este caso, esta unidad que tengo aquí de prensa, como podéis ver, pues lo incorpora. Tenéis que añadirle 7.500 euros a la factura final y, entre otras cosas, ¿qué nos ofrece? Venga, voy. Llantas de carbono, estriberas, parabrisas, aletas de carbono, GPS, lap trigger, elementos en carbono como el guardabarros, cubre cadena, cubre depósito, también los laterales y también un asiento deportivo y alarma.
Bueno, pues venga, a nivel de sensaciones, ¿qué nos ofrece esta auténtica animalada, esta M1000R? Que, bueno, sinceramente, estamos ante una moto prácticamente pues de carreras, ¿no? Le falta el carenado completo que lleva su hermana de Superbike, la M1000RR, pero es una moto que perfectamente podemos utilizar en la pista, sin ningún problema además. Bueno, lo primero que debéis saber, al igual que ocurre con la Superbike, que ya probé hace algún tiempo, es una moto que en el momento que te subes a ella notas rigidez, notas un setting de suspensiones muy deportivo. Es una moto, bueno, dura, hay que decirlo claro. Las suspensiones están ideadas para altas velocidades, para sujetar bien la moto, pasos por curva muy rápidos, frenadas muy fuertes, máxima estabilidad a velocidades por encima de los 200 km por hora. Y bueno, se traduce en una ergonomía pues que no es cómoda para el uso, digamos, más cotidiano, pero es que esta moto no es una moto cotidiana, vaya. El asiento está duro, la posición del manillar, como podéis ver, bueno, es hecho hacia adelante, al ataque. El manillar es muy ancho, muy recto además. En el momento que la ves justo de frente antes de subirte a ella, pues se nota, ¿no?, que te va a obligar a abrir los brazos. A mí eso personalmente pues me gusta, si es lo que estás buscando, un concepto deportivo, pues eso me ha gustado. Estriberas que se pueden regular en este caso, que lleva unas estriberas opcionales, podemos ponerlas a nuestro gusto, pero nos hace elevar las piernas hacia arriba, necesitamos ángulo de inclinación y, bueno, insisto, posición ergonómica muy deportiva, muy sport naked, pero muy agresiva, ¿vale? Por lo demás, botones típicos de BMW, muy accesibles, muy intuitivos. La pantalla es la misma que vemos también en otros modelos, se navega muy fácil y de una forma muy natural, con el joystick que tenemos en el lado izquierdo, toda la información muy clara, revoluciones, marcha y velocidad. En este caso utiliza unos espejos retrovisores al final del manillar, no sé por qué, pero vibra muchísimo. Es esa vibración fina, pero un poco más exagerada que tienen los motores tetracilíndricos. Y bueno, sinceramente, a partir de los 100 km por hora no se ve nada, se vuelve todo completamente borroso y no vemos bien qué es lo que tenemos detrás, ¿no?, o lo que viene, y eso que es la posición de los espejos retrovisores. Para mí esta es la ideal, ¿no? Manetas regulables, que también tenemos, bueno, de manera opcional, estas manetas mecanizadas del kit M competición. Y bueno, poquito más que contaros, ¿vale? A nivel de ergonómico, que sepáis que es una moto, pues insisto, muy radical, ¿no?, muy deportiva, pero también nos ayuda, por ejemplo, eso a la hora de descolgarnos de la moto. Bueno, se hace muy fácil, moverte de lado a lado en el asiento. Tenemos mucho espacio también para irnos hacia atrás, con lo cual usuarios grandes no van a tener problemas. Se sujeta muy bien el depósito. Sí que se nota, por ejemplo, un distinto escalón, ¿no?, o nivel que hay con el protector del depósito que hay en carbono. Lo notáis con la pierna, os puede resultar en algún momento un poquito incómodo, depende de vuestra forma y el pantalón que llevéis, pero insisto, se domina muy bien con el tren inferior la moto a la hora de hacer curvas y a la hora de plegar, ¿vale? Si te acoplas a ella cuando quieres buscar la máxima velocidad, es decir, máxima protección aerodinámica, podemos agachar bien la cabeza. La pequeña pantalla que lleva en la parte frontal, ese pequeño deflector en fibra de carbono, pues algo quita, pero que, bueno, no quita mucho, os vais a tener que agarrar. Eso es innegable, es una Sport Naked, no tenemos cúpula, con lo cual, bueno, es un factor que debéis tener en cuenta, pero que podéis entrar con ella perfectamente en la pista sin ningún problema. El propulsor, bueno, es una auténtica animalada, más de 200 caballos, fuerza bruta, motor tetracilíndrico. La entrega de potencia, la verdad es que es bastante progresiva, es bastante lineal, muy bien diferenciada en los diferentes modos de conducción. Aquí tenemos el modo Rain Road, el Dynamic y los modos Race. Bueno, en el modo Race cualquier ayuda a la conducción se minimiza al máximo. Aquí ya, bueno, notas como empuja, ¿no?, el propulsor de la zona media hacia arriba. Bueno, la verdad es que es como una especie de catapulta, y además chilla el motor y suena que es una barbaridad lo bien que suena este propulsor con el sistema de escape que lleva instalado. Bueno, la boca final muy abierta, un chillido brutal, es prácticamente un sonido de carreras. Bueno, es una delicia, es adictivo.
con esas detonaciones que escuchas, ¿no?, cuando cambias de marcha. Pero el motor, insisto, es que es bueno, una auténtica locura, ¿eh? Tenemos muchísima fuerza, muchísimo empuje, tenemos esa progresividad que nos dan los Tetra con esas tiradas en la parte final, pero también tiene un buen par motor en la zona baja y media, que nos permite, bueno, ir con un poquito más de calma, ¿vale? Si estamos haciendo curvas o si vamos a conectar un punto A a un punto B por autopista o autovía. Además tenemos el control de crucero, bueno, nos permite descansar un poquito más. Además podemos jugar con el control de tracción en el botón que tenemos en la piña izquierda para subir o bajar su intervención, con lo cual, bueno, pues también ayuda. Puños calefactables, que no se me olvide que trae de serie este modelo que estoy conduciendo de prensa. Pero bueno, el motor es una auténtica locura, ¿eh? Un motor prácticamente de carreras. Me ha gustado mucho, por ejemplo, también el funcionamiento del antirrebote, ¿vale? Es súper suave, prácticamente no te das cuenta que has bajado de marcha. De hecho, a veces te llega a pasar, no sabes si has bajado las marchas cuando bajas, por ejemplo, 3 de golpe, ¿no? Dices tú, ostras, qué suavidad, ¿no? Qué maravilla, se lo traga todo, pero además de una manera, bueno, exquisita, ¿eh? Súper suave, no notas ningún clonk, ningún bache. A mí me ha encantado, al igual que el shifter. La verdad es que el shifter es realmente suave, ¿eh? Muy preciso, es rápido, una pequeña sensación gomosa, pero no molesta, ¿vale? Además el recorrido es muy leve. Y bueno, ya digo, me ha llamado la atención, ¿eh?, la suavidad extrema que tiene el shifter. También tenemos, ojo, acelerador rápido, el recorrido es muy breve. A mí eso, pues personalmente me gusta mucho, ¿no?, el funcionamiento, cómo conecta con los diferentes modos de conducción. Unos modos de conducción y una electrónica que, bueno, en este caso, bueno, es soberbia, exquisita, funciona muy bien. No te enteras que está trabajando o que está actuando el control de tracción o el anti-wheelie. Además, que es necesario, ¿no?, porque esta moto aligera el tren delantero cuando abres con ganas y con fuerza, sobre todo más en, por ejemplo, cambios de dirección rápidos. La moto se levanta de arriba cuando estás apretando, cuando estás yendo fuerte, y necesitas ese anti-wheelie que funcione y haga bien su trabajo, así como el control de deslizamiento de la rueda trasera, el freno motor, el ABS que se puede graduar. Bueno, la verdad es que la conjunción, el binomio electrónica con el propulsor, un propulsor muy potente, a día de hoy es necesaria, y en este caso pues hace bien su trabajo, funciona muy bien. Además un motor que te permite correr mucho, ¿eh? Esta moto corre mucho, estos alerones están más que justificados porque necesita estabilizar el tren delantero, y vaya que si lo hace, ¿vale? Notas como se afianza muy bien al suelo, bien aplomada, y eso pues también es fundamental, vital, y la verdad es que hace bien su trabajo la aerodinámica. Las suspensiones es otro punto que me ha llamado la atención. Tienen un tarado bastante rígido de origen, ¿eh? Sí que es verdad que son suspensiones electrónicas, las que, bueno, van trabajando y se van adaptando, pero ostras, traen un tarado muy duro a mi gusto, sobre todo si lo estamos utilizando en carretera. En pista evidentemente nos vamos a ver beneficiados, pero el amortiguador trasero, cuando pasas un bachecito, una grieta o algo inesperado, ostras, te pega un cebollazo en la parte trasera, en la espalda, que, ostras, insisto, trae un setting de serie muy deportivo, muy rígido. A la hora de hacer curvas, a la hora de exigirla, ahí es cuando funcionan bien, ahí es cuando responden, ahí es cuando las puedes exigir. Te permiten todo, paso por curvas súper rápido, frenadas muy fuertes, máxima velocidad, la moto se mantiene por el sitio. Es una moto muy tiralínea, solo entra la parte dinámica, pero bueno, aún así tenemos unas suspensiones muy deportivas. A mí personalmente sí que me gustan cómo funcionan, pero sí que las noto demasiado deportivas. Pero bueno, es que este modelo lo necesita, ¿no? Luego tendríamos la S1000R, que trae un setting un poquito más lógico, ¿no? Un poquito más blando, lo pongo entre comillas, ¿vale? Pero aquí, ostras, sí que se nota esa deportividad. La lectura del suelo es muy buena, la verdad es que sabes qué es lo que está haciendo en todo momento, tanto la parte delantera como la trasera. Te permite unas frenadas muy salvajes el tren delantero, unas aceleraciones brutales. La parte trasera ni se inmuta, ¿eh? No se mueve. Eso es fundamental en una conducción deportiva, sobre todo en la pista. Hubiese estado interesante utilizar esta moto en el circuito, pero bueno, que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Que si la vais a utilizar solo por carretera, que tiene un talado de suspensión muy firme. Otro aspecto que me ha gustado mucho en esta moto es la frenada. Frena una barbaridad con esta combinación de marcas que
que trae las BMW, Racing, J1, las pinzas BMW. Bueno, trae aquí un popurrí que la verdad es que ya os lo dije la primera vez que vi este mix, pues funciona, frena una barbaridad, frena muchísimo, ¿eh? Un poco que toquéis la maneta, la moto se detiene, necesita muy pocos metros, un ABS muy afinado, entra muy tarde, el ABS Pro de BMW, además nos da asistencia en curva. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Una gozada. Sí que es verdad que en algunos momentos, sobre todo si no llevas mucha velocidad y tocas de forma abrupta, esa inmediatez es un poco susto, ¿vale? Porque frena mucho, quizás puedes buscar un poquito más de progresividad, ¿no? Pero bueno, la primera mordida es inmediata. Esto a máxima velocidad pues se torna un poco más progresivo, pero de primeras, si tocas y no vas muy rápido, que sepas que la moto se clava, ¿eh? Simplemente ese pequeño matiz, pero la moto frena muy bien. Bueno, y por último, ¿qué os vais a encontrar a nivel dinámico una vez os subáis a esta M1000R? Pues prácticamente una moto de carreras, pero con manillar ancho y sin el carenado. Es, bueno, prácticamente como si condujeseis una moto de carreras. Es una moto rígida, es una moto potente, es una moto con una puesta a punto de chasis y de suspensiones, bueno, pues muy racing. La verdad es que eso se nota en los primeros compases que haces con ella, los primeros metros ya notas que es una moto muy firme, muy rígida, con una frenada brutal. Pero bueno, eso se traduce a la hora de hacer curvas en una solidez, en una estabilidad, en una precisión prácticamente quirúrgica. La moto va perfectamente por el sitio, puedes corregir en medio de una curva con los frenos clavados, la moto no se levanta, haces lo que quieres con ella, dominas muchísimo el tren delantero, eso me gusta mucho en esta moto. Además tiene una posición que, aunque es deportiva, aunque es hecha hacia adelante, no es crítica, no vas demasiado levantado en el culo, con lo cual, bueno, te da ese puntito, lo pongo entre comillas, de comodidad, ¿no? Si lo comparásemos con la Superbike, no vamos a estar echados hacia adelante, pero la moto está claramente inclinada hacia adelante. Eso pues nos permite un paso por curva pues súper preciso, muy rápido. El tren delantero ni se inmuta, el trasero va muy bien por el sitio. Bueno, es unas trayectorias prácticamente, insisto, quirúrgicas, ¿no? Va muy por el sitio, muy fina, muy estable, muy sólida. Te permite hacer pasos por curva realmente muy rápidos y la moto va prácticamente por raíles. Con lo cual, a mí, ¿qué queréis que os diga? Si quieres una moto para ir todo el día rápido, para practicar una conducción deportiva, pero con ese pequeño plus, ¿no?, de comodidad que te da una Sport Naked, pues esta puede ser tu moto. Es cara, sí, pero bueno, si te lo puedes permitir, esta puede ser tu moto ideal, ¿eh? No tiene mal radio de giro, por ejemplo, que también me ha llamado la atención. No es una moto que pese, con lo cual, bueno, la puedes maniobrar bien a baja velocidad. Pero bueno, es una moto que pide velocidades altas, ¿vale? Incluso gracias a esa aerodinámica da juego a ello. Puedes ir muy rápido, que el tren delantero no se mueve, se aploma bien. Sí que es verdad que, por ejemplo, en zonas muy viradas, cuando he salido de curvas con ganas, con fuerza, y tengo que hacer un cambio de dirección rápido, el tren delantero, pues sí que es verdad que se aligera un poco, se levanta, notas como pierde contacto largo delantera, te permite avanzar. El anti-wheel al final hace muy bien su trabajo a nivel electrónico, pero bueno, sí que se nota un poquito, pero bueno, por todo lo demás es una moto tiralíneas, súper efectiva y muy divertida, combinado con el propulsor tan potente que tiene, con ese sonido bestial. Buah, la verdad es que es una auténtica gozada poder conducir esta M1000R, todo un privilegio. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Se me ha hecho muy corta esta semana de pruebas que la he tenido. Bueno, conclusión final, pues ¿qué queréis que os diga? La verdad es que es un auténtico placer, un honor poder probar este tipo de motos, bueno, donde ves cómo las marcas vuelcan todo su conocimiento, todo su buen hacer a la hora de construir una moto deportiva. Y bueno, motos que exceden de los 30.000 euros, que no todos los días te puedes subir a ellas, no todo el mundo, es una moto accesible a todos los bolsillos, es evidente, ¿no? ¿Qué queréis que os diga de esta M1000R? La verdad es que es una auténtica pasada, una locura, ¿no? Quizás en carretera es un sitio donde no vamos a sacarle todo el rendimiento, quizás sea más lógica su hermana inferior, la S1000R,
tanto por comodidad, por respuesta del motor, electrónica, potencia, bueno, sea un poquito más racional o más lógica. A esta moto a lo mejor le sacamos más rendimiento, más partido en la pista, eso, bueno, yo diría que sí o sí. Y en carretera, bueno, ya os lo he comentado, es un poquito más rígida, un poquito más dura, las sensaciones son muy racing y bueno, no vas todo el rato cómodo si bajas el ritmo, o vas rápido o no le sacas rendimiento ni a las suspensiones, ni al motor, ni a la electrónica, ni a los frenos, pero aún así, bueno, es una auténtica parte cuellos, allá por donde vas se te quedan mirando y es una moto a la que no se le puede poner, yo diría que ninguna pega, es brutal y ha sido un placer poder probarla y disfrutarla, lo he pasado muy bien. De vez en cuando me gusta subirme a este tipo de motos que al final, pues cuando vas al concesionario y preguntas por su precio, pues de base que sepáis que son 25.800 y si la queréis como esta que tenéis aquí en pantalla con el paquete M competición son 7.500 euros más. Ya, bueno, la factura final se le va un poquito más, ¿no? Por encima de los 30.000 como os decía de inicio, ahí ya cada uno que decida qué se quiere comprar. Bueno, por mi parte nada más, espero que hayáis disfrutado, igual que lo he hecho yo con esta nueva BMW M1000R. Os veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.